¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda edición de Temas Citadinos. Como ya sabido, Monterrey está creciendo bastante. La mancha urbana se ha desparramado y ha abarcado a más municipios. Y esto no es muy correcto desde el punto de vista de urbanismo. Es más costoso, implica más traslados, es muy problemático una ciudad que se desparrama y que tiene poca densidad. Ese es un problema. Para la cantidad de habitantes que tiene Monterrey, viven pocos habitantes en cada kilómetro cuadrado. Falta hacer una ciudad más compacta, más funcional. Y para esto se requieren hacer proyectos verticales, edificios. Y en los últimos años realmente hay un boom. En pocas ciudades de México e inclusive en pocas ciudades de Latinoamérica está este boom de construcción, no solamente de edificios, sino de rascacielos que ya se destacan a nivel internacional. Vamos a hablar de este tema. Esta es la segunda edición de Temas Citadinos con un tema candente en Monterrey: la construcción de rascacielos y de edificios en el área metropolitana de Monterrey. Comencemos a hablar de temas citadinos. Bienvenidos. Hagamos un poco de historia. En el año 1961 se concluyó el edificio latino, ahí en el centro de Monterrey, que no llega ni a 100 metros. Tiene 97 metros de altura, más la antena que está en su cúspide. Por más de 30 años, el edificio latino fue el edificio más alto de la ciudad, pero en los 90s lo destronaron. En San Pedro se construyó la Torre Comercial América con 128 metros, y también en Monterrey la segunda torre de oficinas en el parque con 114 metros. Monterrey iniciaba la construcción de rascacielos en el año 2010. Se concluía la Torre Avalanche en el municipio de San Pedro, la cual tiene 167 metros de altura. Consideremos a los edificios de más de 150 metros como rascacielos. 10 años después se concluyó la Torre de Gobierno con 180 metros de altura. Desde el 2010 al año que estamos viviendo, año 2024, ha habido un boom no solamente de edificios, sino de construcción de rascacielos en Monterrey y área metropolitana. Aquí estamos viendo los edificios que se han construido. Todos estos edificios superan los 150 metros de altura. Es un boom que ya se destaca a nivel internacional. Y más ahora que se está construyendo el super rascacielos Torre Rise. Se está construyendo a gran rapidez. Cuando se concluya, su pináculo, su cúspide, se acercará a los 500 metros de altura y será uno de los edificios más altos del continente, y estamos entrando a las grandes ligas de los rascacielos a nivel mundial. Edificios son la mejor manera del aprovechamiento territorial en las ciudades. Pueden ser hospitales, pueden ser hoteles, pueden ser departamentos, o la tendencia en Monterrey, que es una tendencia a nivel mundial, los edificios de usos mixtos. En la actualidad, los municipios de Monterrey y San Pedro están albergando el gran boom de edificios y rascacielos en Monterrey. También el municipio de Santa Catarina ya está entrando a este boom de construcción de edificios y rascacielos.
e inclusive los municipios de Guadalupe, Apodaca y San Nicolás ya empiezan a verse con construcciones verticales. Recuerden, esto es una tendencia y es una lógica para el aprovechamiento del espacio. Tenemos que hacer las ciudades más compactas, tenemos que aprovechar mejor el espacio, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas. Vamos a ver a continuación dos casos ejemplares y muy controversiales que están todavía vigentes en la ciudad. Vamos a ver qué ha pasado con dos proyectos que tienen un fin sumamente diferente y estamos hablando de dos desarrollos verticales de gran magnitud, pero con diferente resultado. Caso número 1. Torre Isabela. A finales del año 2015 se empezó a construir este complejo de departamentos en el municipio de San Pedro, en la cúspide de una loma, en la cúspide de un cerro. Y desde que inició, mucha gente, no solamente los vecinos, mucha gente empezó a protestar por la ubicación de este enorme proyecto. Es muy simple darse cuenta los problemas de accesibilidad que hay en este proyecto. Se manifestaron expertos que hay riesgos geológicos en la zona. Este proyecto, que del año 2015 a 2019 se construyó sin ningún problema, fue autorizado en el año 2009. Y lo que se dice es que de la autorización original fueron agregándole cantidad de departamentos. El actual alcalde de San Pedro, que ya va de salida por cierto, Miguel Treviño, tomó el toro por los cuernos y clausuró la obra. Los últimos años ha sido una batalla campal entre los desarrolladores de Isabela y el municipio de San Pedro. Todavía el año pasado, los desarrolladores manifestaban que habían ganado con un amparo federal y que el municipio de San Pedro les debería de indemnizar por todo el dinero perdido. El resultado fue la clausura definitiva del proyecto Torres Isabela. En este año 2024, no solamente está clausurado, ya comenzó la demolición de Torres Isabela, un proyecto mal ubicado, con problemas de accesibilidad, que ahora lo tenemos como un enorme problema en la cúspide de un cerro. El daño ya está hecho y ahora todos en la ciudad nos preguntamos, ¿qué va a pasar con esta enorme construcción que empezó mal y terminó mal? Y lo que mucha gente se pregunta, ¿quién autorizó en el año 2009 este edificio? En aquel entonces estaba un alcalde que se llamaba Ricardo Margain y también estuvo una alcaldesa suplente. Cuando se desarrolló más este proyecto estaba Mauricio Fernández y el que lo vino a detener fue Miguel Treviño. Se dice que de la autorización inicial, ahí por el año 2009, a cuando inició la construcción en el año 2015, ya le habían aumentado una gran cantidad de departamentos. Se dice que este proyecto rondaba los 180 departamentos. Así que es un caso muy claro de una mala decisión de los empresarios que querían ganar y le salió el tiro por la culata. Está clausurado y ya lo empezaron a demoler. Ya no queremos ni debemos de permitir más construcción de edificios en nuestros cerros y nuestras montañas.
hay otros predios más adecuados, más céntricos, directamente en las avenidas, que no ocasionan tantos problemas. Es muy importante que los municipios dejen la corrupción y esto sea manejado por gente ética y profesional. No hay de otra. Vamos con un caso diferente, aunque tiene ciertas cuestiones de similitud. Caso polémico, el caso 2. Mientras en el municipio de San Pedro empezaba la lucha el alcalde Miguel Treviño para clausurar Torres Isabela, se empezaba en Monterrey otro gran proyecto polémico, Vía Zócalo, en un gran predio que abarca desde Padre Mier hasta Matamoros. Se iniciaba en el año 2020 la promoción y construcción de Vía Zócalo, e inmediatamente gente, sobre todo del barrio antiguo, empezaron a protestar, apoyados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estaban diciendo que estaba destruyendo este proyecto al barrio antiguo, que era un atentado contra el patrimonio. La verdad es que donde se construye Vía Zócalo no había ya una construcción antigua. Ahí se localizaban en la mayor parte un conjunto de bares, de antros, centros nocturnos de reciente creación que no tenía ningún valor histórico, y por el lado de Matamoros había simplemente unas bodegas. Es el predio más grande libre en la zona del barrio antiguo, pero la cuestión es que la zona protegida del barrio antiguo es de Padre Mier hacia el sur y Vía Zócalo se encuentra de Padre Mier hacia el norte. Empezó una batalla, lo clausuraron varias veces, intervino mucho el municipio. El alcalde Colosio se puso apoyando a la gente del barrio que se oponía a este proyecto e intentó en varias ocasiones detener el proyecto. Estuvo detenido temporalmente y también se fue a un litigio a nivel federal. ¿Cuál fue el resultado? Que el proyecto Vía Zócalo continuó sus obras, ganaron sobre el municipio. Es un proyecto que va a abarcar desde Padre Mier hasta Matamoros, es decir, que tiene dos frentes. Es un proyecto que está orientado al transporte. Recuerden que en Monterrey hay reglamentos, hay leyes que favorecen los edificios que están construidos cerca de las líneas del metro. Y está en una parte del barrio antiguo donde ya se están construyendo edificios. La magnitud de Vía Zócalo es enorme. Pero lo que decían que este proyecto iba a destruir al barrio antiguo es un tema exagerado, dramatizado y mal interpretado. Lo que está destruyendo el barrio antiguo es el descuido de las autoridades. Simplemente Colosio terminó su periodo y no hizo nada para mejorar al barrio antiguo. Hay graves problemas en las banquetas, hay graves problemas en las calles, hay problemas de iluminación y hay mucho deterioro urbano. Eso está destruyendo al barrio antiguo. Los edificios no destruyen, todo está en cambio y en evolución. Es importante proteger, conservar y tener un buen criterio, pero no podemos ser tan dramáticos, tan exagerados como para decir ese proyecto está destruyendo al barrio antiguo. No destruyó nada que fuera patrimonio. Lo importante es que se hagan las cosas bien. Este proyecto ya lleva como 5 o 6 losas sobre el nivel del suelo y no ha afectado hasta el día de hoy ninguna construcción de los alrededores. Eso es muy importante porque muchas construcciones, al hacer los cimientos, sí afectan a los vecinos y a las construcciones y tienen que responder. Recuerden el caso de la casa de Cepillín ahí en el Obispado, que al construir un edificio al lado le ocasionaron daños a la casa de este famoso payaso de hace más de 30 años.
Así que Isabela, clausurado y en demolición. Ganó el municipio de San Pedro. Y en Monterrey ganaron los desarrolladores de Vía Zócalo. Enorme proyecto, sí, impresionante proyecto que va a contrastar con el ambiente más compacto, más tradicional del barrio antiguo. Pero hay que recordar que la zona protegida, la zona más protegida del barrio antiguo es de Padre Mier hacia el sur. Y Vía Zócalo está de Padre Mier hacia el norte, donde ya se han construido otros edificios y no podemos evitar que en predios de buenas dimensiones se construyan edificios, pero las cosas se tienen que hacer respetando al máximo a los vecinos, a las construcciones aledañas. Así que son dos casos muy emblemáticos, son dos casos muy polémicos, con diferente resultado. En unos cuantos años veremos este enorme proyecto de Vía Zócalo, impresionante, porque son rascacielos en pleno barrio antiguo, a un lado del barrio antiguo. De hecho, se ubica en el barrio de Santa Lucía, más correctamente hablando, porque como les dije, la zona protegida de barrio antiguo es de Padre Mier hacia el sur. Así que dos casos ejemplares y siguen las polémicas por la construcción de edificios. Este boom tiene que estar avalado por gente profesional y no corrupta. Y ahí está el problema. Hace algunos años, Adrián de la Garza, que quiere ser alcalde, autorizó los últimos 3 o 4 meses de su gobierno una enorme cantidad de proyectos. ¿Por qué se esperan a los últimos meses? Es obvio, hay corrupción, es la danza de los millones, hay muchos moches. Antes de salir se llenan los bolsillos y dejan problemáticas para los siguientes alcaldes. Recordemos que Adrián de la Garza autorizó muchos proyectos y no arregló, no hizo, no mejoró el espacio público. La construcción de edificios tiene que estar acompañada de mejoras en el espacio público, y en esto también pueden colaborar los inversionistas, la iniciativa privada. Ellos están de acuerdo, lo pueden hacer, pero no se trata solamente de autorizar proyectos y llenarme los bolsillos. Ya no queremos corrupción y negligencia. Pues bien, díganme ustedes qué piensan, qué opinan. ¿Están a favor o en construcción del desarrollo vertical? ¿Están conscientes de que los buenos proyectos se pueden hacer mal, con malos criterios y con corrupción? Hay que hacer las cosas bien. Coméntenme, compartan, pónganme like para seguir hablando de estos temas importantes, y que nos comenten gentes de otros países, de otras ciudades, qué está pasando con la construcción vertical en sus ciudades. ¿Es importante que se hagan más edificios? Sí. Realmente en Monterrey estamos viviendo una época impresionante. Aquí lo pueden ver, de construcción, de arquitectura de gran escala. Por toda la área metropolitana surgen cada vez proyectos más espectaculares, y en la mayoría son buenos, son positivos y están aportando a la ciudad. La ciudad de Monterrey se está transformando como nunca antes. Ya es una de las ciudades con más edificios del país y se está destacando a nivel internacional, y esto es
por el respaldo de crecimiento económico que ha habido en los últimos años en Monterrey. Es muy importante ver que este crecimiento de edificios debe estar respaldado pues por una bonanza económica. Hay dinero en Monterrey, hay mucho dinero para hacer proyectos, hay mucho negocio y obviamente hay que aclarar que la mayoría de estos proyectos, por ejemplo los departamentos, siguen siendo para clase media y alta. Hay mucho por solucionar, hay mucho por arreglar, pero no hay que oponerse a la lógica de la construcción vertical. En Monterrey ya estamos en eso, no hay vuelta para atrás. Solo esperamos que los próximos alcaldes pongan las cosas claras y zonifiquen y que todos podamos ver la zonificación de los municipios donde se puede hacer edificios, donde se pueden hacer rascacielos y que no haya ese margen de duda, de error. Necesitamos las cosas claras, una zonificación bien especificada que no se preste a corrupción. Hasta la actualidad no he sabido yo que los municipios tengan estos mapas donde esté la zonificación bien especificada. Como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. Próximos alcaldes o alcaldesa, queremos que las cosas sean claras para todos los que vivimos en la ciudad y que se sigan haciendo edificios con calidad arquitectónica, hermosos, que aporten, y no edificios como el caso Isabela, que terminen muy, muy mal. No se pierdan, continuaremos hablando de cosas realmente importantes, son temas citadinos y somos seres urbanos. Hasta pronto.